reconocer que los indicadores de concentración del ingreso bajaron del 58 al 54. Concentrador Gini, es una El vergüenza. Gini, con el Gini. Uno tiene que reconocer... Eso es una vergüenza. Propaganda uribista dijimos que no. No, pero no es Es culpa propaganda. de Uribe, No, simplemente que el no es país... propaganda. Miremoslo sin personas, no es por el presidente Uribe, ni por el presidente Pastrana, ni nada, sino miremos qué pasa con se trata Colombia. del indicador Gini, es el indicador que se utiliza Sí. para medir el grado de concentración de la riqueza en un país. Colombia es, junto con Brasil, uno de los peores países en concentración de la riqueza. Así es. Y sigue siendo desde hace décadas. Así es. 2 o 3 décadas. En el indicador dado por la CIA en el Facebook, que analiza 135 países, con corte al 2005, muestra que Colombia tiene la posición 122. O sea, es absurdo los niveles de concentración de la riqueza que hay en Colombia. Pero hay que reconocer que ha bajado del 58 al 54 en el periodo. Sí. Por ejemplo, pobreza. Si uno coge como línea... Hay que reconocer que las políticas son tan malas que ha bajado apenas esos pocos puntos, Claro. y lo mismo en pobreza. No es por echarle la culpa a ningún gobierno, sino que el país no está pensando Yo en no- solucionar esos Yo lo que problemas. diría es que ha sido muy importante bajar esos 4 puntos. Debe bajar mucho más, pero bajó 4 puntos. Pobreza. En pobreza, según el indicador de Luis Jorge Garay, al 2002 estábamos nosotros en unos niveles del 56%. Nosotros hemos bajado al 44%. Se bajaron unos puntos muy significativos. Los oficiales son 46, 54, Claro. se ha bajado algo, pero muy poquito, Claro. porque esos estudios hay que mirarlos en relación con los otros países o con países similares, ahí voy. y ahí el país sí, Sí. es muy poco lo que avanza. Ok, pero si uno mira, ha bajado el de concentración del ingreso, ha bajado el de la pobreza, ha bajado el de la indigencia, ha bajado el del No, pues, empleo. mira el fútbol también, ha bajado el ahora de la perdemos por informalidad. menos goles, pero eso no indica nada. Claro, pero quiero hacerle esta anotación. Como a la gente le gusta mirar qué es lo que pasa dentro del Estado-Nación, entonces uno dice, esos indicadores han cambiado y han sido positivos y se han ampliado casi todos los indicadores, con excepción de infraestructura, uno puede decir que se han comportado positivamente para las grandes mayorías en este periodo del 2000 al 2008. Pero si uno va a comparar a Colombia con países semejantes, como Chile, como Perú, como México en cierta forma, Argentina, Venezuela mismo. nuestros indicadores están en su gran mayoría por debajo de ellos. Es una realidad. Colombia es un país de desarrollo mediano y sus realizaciones todavía son medianas. Mediocres, para ser más preciso. Yo creo que si mira uno todo el proceso hacia atrás tendría que decir algo así, mediano y mediocre. Y Colombia tiene que hacer una transformación enorme. Yo creo que se están poniendo mojones para hacerlo. Por ejemplo, se están tratando, pues usted puede creer, Ramón Jimeno, que nosotros en el año 2000 llegamos solamente con 2 acuerdos comerciales importantes. Chile, Nosotros teníamos el de México, Venezuela, Colombia, que era uno, el otro Pacto Andino, cuando Chile tenía 14. Entonces Colombia está encerrado en sí. Hoy en día no. Hoy en día tenemos el TLC, tenemos varios TLCs para aprobarse. de Chile, Porque uno. hay 2 personas, hay que mirar eso porque hay muchos críticos de la globalización, pero yo creo que es mejor, como dice el profesor Beck, qué tragedia los países donde llegan las multinacionales, pero peor sería que no llegaran. Entonces, yo digo, en ese proceso, comparándonos nosotros, se ha pasado al TLC con Chile, de Europa, Liechtenstein, No, solo está firmado el de Chile. todos está en proceso, el de Estados Unidos todos están en proceso de formar. El de Canadá negociados. está en proceso 30 años tarde, estoy de Sí, acuerdo con usted. estoy de acuerdo. Fueron tarde, pero llegamos. No ha llegado todavía. Están para llegar. Sí, están para llegar. Y Estados Unidos ojalá lleva el ojalá que presidente 6 llegáramos, años y llevando ojalá que todo. concretáramos por el bien de las juventudes colombianas. Ojalá que llegáramos para podernos seguir, insertarnos positivamente en la globalización. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que uno no puede mirar solamente los indicadores internos porque es que muchos quedaron prácticamente por debajo de cero y hemos crecido. Hay que compararlo con otros países, pero compararlo con otros países también tiene un problema, y es que partiría uno de la hipótesis de que todos los países son iguales, y no es cierto que todos los países son iguales. Entonces hay que compararlo con esos indicadores que dan las organizaciones mundiales, Naciones Unidas, el Banco Mundial, Sí, en pero fin. compara uno países como Brasil, que con un gobierno bastante capitalista, pro mercado, etcétera, Sí. pero con visión social, logra reducciones de las índices de pobreza casi de 20 puntos en menos de 7 años. Esas comparaciones sí son un poco preocupantes frente a lo que Claro. de Colombia y los avances de Colombia, que existen pero son muy pobres. Claro, el mérito que tiene, digamos, si algún mérito tiene este documento que hicimos,
es que miramos las cifras al interior del Estado-Nación, miramos comparativamente con los países más cercanos a nosotros y utilizamos prácticamente unos 86 indicadores generados por ONGs y por organizaciones muy serias Unas cifras que que nos nos, animen. que nos puedan mirar. Entonces, digamos, cuando uno mira eso, hay dos cosas primero que todos los oyentes deberían tener presente primero. Y es que en la teoría cosmopolita que nosotros compartimos, hay que mirar qué es lo que pasa en el mundo realmente para ver dónde está el origen de los problemas realmente y la dimensión. Mire esto. Primero le quiero contar que la gente no se, para que los televidentes sepan, el mundo tiene 6.500 millones de personas hoy. La pregunta es, ¿cuántas personas en el mundo nunca han recibido una llamada telefónica ni han hecho una llamada telefónica? ¿Cuántas? Una llamada telefónica, 3.000 millones. ¿Cuántas personas hoy en el mundo, y déjeme porque no me las sé todas de memoria, le doy unas cifras? Mire, cerca de 2.000 millones de personas, el 40% de la población mundial, vive con menos de $2 diarios. Eso sí es eficiencia. 1.6 millones de personas, 1.6 mil, o sea, 1.600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad hoy. Cerca de 2.400 millones de personas todavía dependen de la biomasa tradicional para cocinar. El 80% de las enfermedades del mundo en desarrollo están relacionadas con el agua. 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable, pero le voy a decir una cosa estremecedora para todos. ¿Cuántas personas se imagina, Ramón, que son las propietarias del 50%, un poquito más del 50% de los ingresos que genera el mundo? 2000. 353 personas citadas por Ulbricht Beck en uno de sus libros. 353 personas. Entonces, cuando uno se da cuenta que diariamente, ayer se murieron 35.000 niños en el mundo, hoy se murieron 35 y mañana se van a morir otros 35.000. Y nosotros nos estamos dando cuenta de estas cifras, pues uno va entendiendo que hay un problema global muy complicado y que tiene que tener unas explicaciones y unas razones que tenemos que desentrañar para poder ubicar a Colombia en ese escenario de una manera distinta. A mí lo que me aterra es que cuando uno oye... O sea, más cerca de África que del norte. Claro, la división norte-sur, claro que hoy en día, por ejemplo, en el esquema que se maneja no se acepta decir que el mundo está dividido solamente en norte-sur o el mundo desarrollado, subdesarrollado, porque en Estados Unidos también, siendo el país más desarrollado, hay gente que vive debajo de los puentes y no tiene con qué comer. Y aquí hay gente que tiene la misma riqueza que los más ricos de Estados Unidos. Entonces, en todos los países hay un tercer y un primer mundo, ¿no? Pero lo que es aterrador es que más de la mitad de la población del mundo vive en unas condiciones dramáticas que uno como ser humano no logra entender. Y sin embargo, es la mejor época de la humanidad. Y sin embargo, es la mejor época de la humanidad. Y hay holocaustos. Hay holocaustos con los nazis en Alemania y aquí con los paramilitares y con la guerra fratricida que hemos tenido los colombianos con grupos guerrilleros, Y con las que vienen. etcétera, y lo que podría llegar. Entonces, yo soy un optimista y yo creo que el presente es mejor que el pasado. Y creo que hay componentes y elementos que muestran que nuestra generación, mire, Ulbricht Beck y la señora hicieron un estudio de lo que se llama la generación global, que es sensacional. Yo lo veo por mis hijos, lo veo por mis estudiantes, unos en estrato 5, otros en estrato 2, 3, son una maravilla. Capacidad de multiproceso. Trabajan en la red. Ya tienen red, así sea, los que no tengan casa, en su casa red o internet, tienen acceso vía Telecom, vía Ministerio de Comunicaciones. Cable, Telmex. Tiene cable, Telmex, toda esta cosa. Mire la cosa tan maravillosa. Los tipos trabajan en un lado, chatean. Los que saben inglés chatean en inglés por aquí, chatean en español por aquí. Por el otro lado, están bajando MP3 música. Por el otro lado, están haciendo consultas en Google. Por el otro lado, están en Facebook, que lo tienen abierto en un diálogo con algunas personas. Y por el otro, están haciendo una investigación de algún tema. Son multiprocesos. Es una generación sensacional. Es una generación que no tiene esa cabeza llena de mitos. La gente dice, ay, pero es que esta generación, ¿qué valores que tiene? Gracias a Dios se han transformado valores. Los conceptos se han transformado. Esta gente está lista. Lo que falta es que haya docentes nuevos, que haya investigación. Déjeme le hago una anotación a la investigación. Mire, Ramón, en Estados Unidos la investigación es fundamental. El 14% de los recursos de la investigación los da el Estado y el 86% el sector privado. En Colombia la investigación prácticamente no existe. Estamos tratando de crearla.
De lo que existe, Ni siquiera la relación más o menos es que el gobierno pone el 6% y los empresarios el 1%. Los empresarios no tienen conciencia, no participan del proceso y deberían hacerlo. ¿O no les interesa? O no les interesa, pero deben hacerlo para generar riqueza